Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 21 de noviembre de 2022 y esto es La Contracrónica. Se ha armado un considerable escándalo en España durante la última semana a cuenta de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como Ley del Solo sí es sí o Ley Montero, por el empeño que Irene Montero, ministra de Igualdad, puso en su redacción y aprobación. La ley entró en vigor el pasado 7 de octubre, después de que todos los partidos, a excepción del PP y de Vox, votasen en su favor en el Congreso de los Diputados. Y ahí había quedado la cosa hasta que hace 2 semanas tribunales de todo el país comenzaron a revisar a la baja las penas de algunos condenados por delitos sexuales. Estas revisiones de condenas se están haciendo a petición de los abogados defensores, que se aprovechan así, en beneficio de sus clientes, como es lógico, del carácter retroactivo de la ley. Todas las leyes, a no ser que el legislador disponga lo contrario de forma explícita, se aplican con carácter retroactivo siempre que beneficien al reo. Este es un principio establecido en el Código Penal y en la Constitución española. De esto ya había avisado con mucho tiempo, el Consejo General del Poder Judicial, en el preceptivo informe que redactó antes de presentarse la ley ante las Cortes. Pero el gobierno lo ignoró y la ministra calificó de machistas a quienes advertían de este peligro. La ley del solo sí es sí modifica algunos aspectos del Código Penal en materia de delitos contra la libertad sexual. Entre ellos, la norma elimina la distinción entre abuso y agresión sexual. Ahora, con la nueva reforma, todo queda englobado en el delito de agresión sexual y pasa a considerarse así todo acto sexual que se produzca sin consentimiento. La ley reduce las horquillas mínimas en algunas de las penas, lo que ha provocado que algunos condenados hayan pedido la revisión de las mismas. Por ejemplo, para ciertos casos se contempla una pena mínima de 4 años frente a los 6 de la legislación anterior. Como era de prever, esa ventaja no ha tardado en ser aprovechada por los condenados, y es ahí donde ha estallado el escándalo, que ha ido a romper directamente la línea de flotación del Ministerio de Igualdad. La ministra, y con ella buena parte de su partido, se ha defendido acusando a los jueces de incumplir la ley. Una acusación gravísima, muy gruesa, más aún viniendo de un ministro, y naturalmente sin aportar prueba alguna. En el gobierno también ha abierto fisuras este escándalo, y dentro del propio Podemos, Yolanda Díaz se ha negado a apoyar a Irene Montero, lo que ha provocado un agrio enfrentamiento dentro de la formación. Son muchos los que a estas alturas ya dan por completamente amortizada a la ministra. Las peticiones de dimisión son continuas, pero Irene Montero se resiste. Confía en que el aguacero pase y en unos días todo esto se haya olvidado, como ya ha ocurrido por lo demás en otras ocasiones. La ley de Marras, entre tanto, tendrá que ser modificada, pero el daño ya está hecho. Pues bien, para hablar de todo esto nos visita hoy en la Contracrónica Sergio Candanedo, más conocido en la red como un tío blanco hetero, o por sus siglas UTBH. Sergio y yo nos hemos encontrado en Orense con motivo de un acto de homenaje a Antonio Escotado y desde aquí mismo, desde la bella Galicia, haremos juntos el programa de hoy. Parece mentira, pero después de tantos años de amistad con Sergio Candanedo, más conocido como un tío blanco hetero, nunca había venido a la Contracrónica. Había estado yo con él en directo muchas veces, pero la verdad nunca había pasado por este programa, y no por nada, sino porque no se había dado la oportunidad. Así que nos hemos presentado hoy en la ciudad de Orense, que está en Galicia, porque tenemos un homenaje a Antonio Escotado, y que ha organizado el Foro La Región, una cosa muy bien organizada, por cierto. Y nada, después de cenar hemos pensado, bueno, ¿qué tal si nos hacemos un programa de radio? Nos hemos subido a la habitación del hotel, que es donde estamos en este preciso instante, y nos hemos puesto a grabar ese programa de radio del que habíamos hablado ya a lo largo del día, sobre algo de lo que está hablando, pues yo creo que toda España desde hace un montón de tiempo. Lo habéis escuchado en la introducción, el tema este de la ley solo sí es sí, que al final hemos tenido que decirle todos que no, Irene Montero. Parece más la ley del no es no, Irene Montero, y el que lo ha llevado pues prácticamente toda la semana en horario de máxima audiencia en Twitch es Sergio, es decir, un tío blanco hetero que le tengo delante de mí. Muy buenas, Sergio. Muy buenas, Fernando. Muchas gracias por invitarme. Es cierto que después de tantos años, esta es la primera vez. Hemos salido en vídeos de, ¿cómo lo llamas tú? ¿Contrarréplicas?
como contrarréplicas. Los que grabamos con la cámara... A la contra. Sí, en eso hemos salido en vídeos, hemos salido en directos, en Twitch, pero nunca habías venido a la contracrónica, así que ya ves. Y nosotros, los dos de Madrid, y hemos hecho la primera en Ourense. Un día de lluvia, pero un día nos ha caído un aguacero de padre muy señor mío, pero eso sí, esta ciudad es preciosa. Bueno, no vamos a hablar de una cosa tan agradable como la ciudad de Ourense y como Galicia en su conjunto, sino de Irene Montero y de una ley que pasó por las Cortes hace ya 3 meses, a finales del mes de agosto, el 25 creo que fue, con agostidad fue aprobada esa ley, y que se veía, bueno, era una cosa que todos sabíamos porque ya lo había advertido, entre otros, el Consejo General del Poder Judicial, que iba a dar problemas. Y el problema principal no era que te pareciese mejor o peor la ley, que eso evidentemente es opinable, sino el hecho de que, tal y como estaba concebida, de manera muy defectuosa, impropia de un ministerio, porque evidentemente el ministerio de Irene Montero no solo es Irene Montero, hay mucha más gente. Se había advertido, ya digo, que el principal problema que se iba a presentar tan pronto como entrase en vigor, y entró en vigor hace bien poquito, era que muchas penas de agresores sexuales iban a verse reducidas, en algunos casos notablemente. Eso es un problema que muchos juristas sí que habían señalado con anterioridad, y de hecho prácticamente todos los penalistas que había por Twitter y todos los jueces que a lo mejor tú preguntabas y demás te decían exactamente lo mismo. Luego también la ley presentaba otra serie de problemas, pero lo que yo creo que no se esperaban, aunque es un poco increíble que no se lo esperasen, es que de repente, ahora, en pleno octubre, justo además cuando venían del gran triunfo de la marea blanca, el domingo de la sanidad pública contra Ayuso y demás, de repente empezasen a salir primero a cuentagotas y luego ya a porrón, pues un montón de sentencias y un montón de revisiones de sentencias donde pues agresores sexuales, pederastas y demás veían reducidas sus penas o incluso salían de la cárcel muchos de ellos. Vamos al origen. ¿Por qué ha sucedido esto? Que mucha gente se lo está preguntando. A mí ha habido varios contraescuchas que me han escrito. Fernando, explícame por qué razón está sucediendo esto. A ver, ellos lo que hacen es, a partir supuestamente del Convenio de Estambul, mandatos europeos, ellos dicen, ok, vamos a eliminar el tipo... la diferencia entre abuso y violación. Recordamos todos con el episodio de La Manada. Una diferencia que estaba ya establecida en la legislación española. Estaba establecida en la legislación española. ¿Qué pasa? A partir del juicio de La Manada, que fue el que más o menos dio el pistoletazo de salida a toda esta ola de populismo feminista y demás, ellos gritaban, no es abuso, es violación. Entonces ese cántico de la calle decían, eso hay que trasladarlo a nuestro Código Penal. En el momento en el que estas señoras empezaron a ser ministras, pues empezaron a legislar en esa dirección y formularon esta ley a partir de la cual se eliminaban estos tipos. ¿Qué pasa? Al eliminar estos tipos, lo que haces es que en lugar de haber pues los tipos delictivos de abuso y los tipos delictivos de agresión sexual, de violación, todo forma parte de lo mismo, todo es agresión. En el momento en el que todo es agresión, las horquillas de las penas se amplían, y se amplían algunas de ellas a la alza y otras a la baja. En el momento en el que se amplían a la baja, significa que muchas personas que antes tenían una condena en el tipo menor, ahora mismo, pues de acuerdo a nuestro Código Penal y al derecho legal que tenemos en España y en prácticamente todas las democracias liberales que hay por el mundo, pues estos presos tienen derecho a pedir una revisión de su sentencia para que se actualice a los nuevos tipos, a la baja. Y eso es lo que ha sucedido, básicamente. Era algo muy básico, era algo que les avisaron por activa y por pasiva, se lo avisó la oposición, se lo avisaron personas de sus propios grupos, por ejemplo, Esquerra Republicana, yo recuerdo ahora, no recuerdo cuál era el nombre, pero salía la señora hace poco diciendo, esto ya se le avisó y todas estas cuestiones, ellos lo ignoraron, a las personas que se lo decían les decían que lo que hacían era propaganda machista o eran... repetir los bulos del abogado de La Manada y cosas así, porque claro, también había otros penalistas, otros abogados que también estaban diciendo exactamente lo mismo, que iban a aprovechar esa ley para pedir reducciones de penas a sus clientes, y efectivamente es lo que ha acabado sucediendo. Y fíjate la paradoja, que ahora se está hablando de que potencialmente a uno de los miembros de La Manada le van a poder reducir la pena que habría sido juzgada con la ley anterior, la ley del solo sí es sí, pero que a partir de la ley que de alguna manera se catalizó en este caso en concreto, a partir del cual era tan importante cambiar nuestro Código Penal, este señor
posiblemente va a poder salir antes de la cárcel. La ley del solo sí es sí. ¿Te acuerdas cuando empezaron a hablar de ella? De esto no lo recuerdo, hará como 2 años más o menos. No, más. Antes de la pandemia ya se hablaba de la ley del solo sí es sí. La cuestión del debate, el punto del debate no era este de las penas, que esto se supo después cuando ya la tuvimos entre las manos, sino el tema del consentimiento. Es decir, que todo parte del consentimiento de la mujer. No se habla en ningún momento del consentimiento del hombre, pero solo de la mujer. Por eso se llama solo sí es sí. Efectivamente, el consentimiento del hombre en esta ecuación absolutamente desaparece, y lo que ellos decían es que tenían que poner el consentimiento en el centro del delito de agresión sexual, del delito de abuso y demás. ¿Qué es lo que pasa? Tú hablabas con juristas, penalistas y demás, y decían, es que en el Código Penal el consentimiento es lo que está en el centro de los delitos de agresiones sexuales. Entonces, básicamente, estaban redundando en una especie de cántico populista, que es cierto que se oía en las calles y demás, pero que luego, trasladado al ámbito penal, realmente no tenía una traducción concreta en algo que fuese a cambiar enormemente la forma en la que la justicia de alguna manera digería este tipo de asuntos. Entonces no tenía ningún tipo de sentido. Era un cambio estético que, al haber toqueteado y demás, pues al final ha acabado produciendo algo que no deseaban, y es que ahora mismo pues muchos agresores sexuales están viendo sus penas reducidas o están saliendo de la cárcel. Claro, pero en esto, cuando había el abuso sexual y la violación, en ningún caso hay consentimiento. También estaba el consentimiento en el centro. Si tú hablas de abuso, es que ha sido un abuso, es decir, que no he consentido de ninguna manera. Y en la violación, pues tampoco. Es decir, cuando estaban diciendo hay que poner esto en el centro, ya está en el centro. Ya estaba en el centro. Y eso es lo que le decían pues muchos juristas. Guadalupe Sánchez, por ejemplo, es una señora que escribió el libro de Populismo Punitivo, en el que avisaba precisamente de esto. Y de hecho, en el libro que publicó ya hace 2 o 3 años, se puede ver claramente que ella ya avisaba de que incluso estas nuevas reformas que querían proponer probablemente iban a tener un efecto indeseado, como por ejemplo que algunas penas diesen con que señores viesen su condena reducida o incluso saliesen de... Hay algún tipo penal que incluso ha desaparecido, es decir, hay gente que... Creo que uno de estos agresores incluso iba a pedir una indemnización porque habría estado encarcelado en algo que ahora ni siquiera se considera delito. Es algo muy, muy grotesco. Ese libro de Lupe se llama Populismo Punitivo, que se publicó hace ya, ¿cuánto? 3 años, tranquilamente. 3 años, fácilmente. Sí, es un libro que fue el canario en la mina en esto, porque fue advirtiendo Lupe de todo lo que nos iba a suceder. Sí, justo cuando llegó el gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos, porque una de las obsesiones con las que han venido es la de incidir todavía más en este derecho penal de autor, que ya en España existía desde hacía muchos años. De en función de quién delinca, va a tener un trato o va a tener otro. Y esto, de nuevo, va en la misma línea. Pero les ha salido el tiro por la culata. Les ha salido el tiro por la culata totalmente. Y, claro, el problema... Fíjate que el otro día Daniel Bernabé publicaba un hilo en el que hablaba de que precisamente, él lo que decía básicamente rollo, vamos a ver, no tiene sentido que ahora mismo nos echemos las manos a la cabeza porque un gobierno de izquierdas, porque un gobierno progresista haya hecho una reforma en el Código Penal que ha rebajado los tipos de penas, porque él lo que decía, rollo, la izquierda, históricamente, en las democracias liberales y demás, siempre ha defendido pues un código penal que estuviese centrado en la reinserción, unas penas más bajas, no perseguir un carácter punitivo o de castigar a los criminales y delincuentes. ¿Qué es lo que ha pasado? Que se ha juntado, por un lado, teóricamente, Irene Montero, si tú la preguntabas en una entrevista calmada, ella sí que te decía que el feminismo que ella defendía no perseguía penas más duras, que era un feminismo de cambio, que no era un feminismo que buscase castigar, que no era... no tenía una voluntad punitivista, y lo que ha sucedido es que mientras por un lado eso era lo que había en la teoría, en la práctica ellos han estado desarrollando una serie de discursos demagogos, discursos populistas, donde evidentemente en el momento en el que entras en esa vorágine de caza de brujas y de señalar al agresor, de señalar al violador y demás, transpira un efecto punitivo
Y eso al final es lo que ellos han vendido dentro de su relato. En el momento en el que sus leyes se adecuaban a lo que ellos pensaban en teoría, bajando algunos tipos de penas, pero se han chocado con lo que ellos luego repiten en la práctica por activa y por pasiva en todos sus discursos totalmente demagogos, pues ha pasado que se han encontrado con una contradicción muy fuerte de la que ahora no han sabido salir, porque la manera en la que han salido es decir, no, lo que sucede es que hay una conspiración de jueces que, a partir del odio y la inquina que le tienen a Unidas Podemos, pues se habrían de alguna manera unido todos para empezar a soltar violadores, prevaricando y saltándose la ley. Claro, esto no se lo cree nadie. Esto es lo que repiten por activa y por pasiva. Es, yo creo que la hoja de ruta que les han dado a todos, el argumentario, Echenique, Ione Belarra, Pablo Iglesias en la base y todos sus periodistas y representantes más afines, pero claro, al mismo tiempo hay otra parte de la izquierda que no está a lo mejor tan militante dentro de Podemos y que no está por la labor de entrar en el relato a partir del cual están señalando a toda la judicatura de prevaricar y de formar parte de una conspiración en contra de Unidas Podemos. Hoy, por ejemplo, Pablo Iglesias publicaba un tuit en el que señalaba indirectamente a Yolanda Díaz por ponerse de perfil y la llamaba cobarde, miserable, y decía que era un suicidio político lo que estaba haciendo, que es básicamente mandarle un ultimátum diciéndole por un lado, o acusas a toda la judicatura de conspirar en contra de Unidas Podemos, o te estás poniendo de perfil y estás dejando tirada a una compañera de militancia y eres una persona despreciable, cobarde y que encima tiene una vida política muy corta, porque esto al final lo vas a acabar pagando. Es un matonismo que esta gente ya nos tiene acostumbrados, pero que ya se empieza a dirigir hacia todas aquellas personas de izquierdas que no entran en estas teorías desnortadas que tienen sobre que no comulgan con la conspiración ruedas, judicial. Sí. Que es pedirles algo muy fuerte. Aquí entraríamos ya propiamente en la cuestión política, es decir, el escándalo político formidable que ha desencadenado esto. Pero ahora volvemos sobre el tema político, pero volviendo sobre lo jurídico, ¿cómo es posible que un ministerio que nos cuesta, ¿cuánto es? Creo que son 500 millones de 500 euros. millones al año. 500 millones de euros al año. Partidas extraordinarias de estas de los 20.000 millones. Bien, que cuesta un dineral indecente, que evidentemente pues tiene que tener, aparte de ministros, secretarios de Estado, etcétera, pues abogados del Estado a su servicio, en fin, gente que entiende estas cosas. ¿Cómo pueden alumbrar semejante chapuza? Eso es lo que yo me pregunté el primer día. Ejemplo, esto es impresentable con el dinero que está costando. Parecía hecho por unos... Esta ley parece hecha por unos aficionados, porque que no pudieran verlo, que esto iba a suceder, es de una inepcia absoluta. Claro, y luego ellos lo que dicen es que no, a nosotros no nos avisó nadie, sácalo del capitán a posteriori, no, claro, ahora decís esto, pero nadie... Y el rollo de, no, a ver, por fortuna la hemeroteca está ahí y tenemos numerosas instancias los donde informes. Muchísima gente les estaba diciendo que esta ley estaba mal hecha y creo que ellos directamente lo que hacían era ocultar estos informes o acusarlos de querer entorpecer el avance feminista y querer más o menos ningunear a unas chicas que eran del todo capaces de hacer leyes. Ese era un poco el relato que tenían en ese momento. En plan, cada vez que alguien critica esta ley, yo lo que hago es victimizarme, decir, vosotros estáis atacando esta ley porque es la ley de Irene Montero y es la ley del Ministerio de Igualdad de Podemos y vosotros sois unos machistas y odiáis el avance feminista y claro, yo creo que en el momento en el que te instalas en la verdad absoluta, en el bando del bien, en el espacio en el que tú no puedes hacer nada mal, pues a partir de ahí todo lo que ves son enemigos y cualquier crítica es como si fuese alguien que se está saltando el código de conducta y no les ha funcionado. Yo creo que llevan ya bastante tiempo chocándose contra la realidad, pero esta vez ha sido un tortazo bastante fuerte. Esto de cualquier manera nos viene a decir que el desbarajuste dentro de estos ministerios es total. Si no, no se puede entender, porque lo fácil que hubiese sido, a ver, yo no soy abogado y tú tampoco, pero bueno, seguimos la información, nos dedicamos a esto. Y a mí se me ocurrió, mientras estallaba esto la semana pasada, con lo fácil que hubiera sido colocar una disposición, estableciendo en esa disposición que no tiene retroactividad esta ley. Ya está. Con eso hubiera bastado.
Hay mucha gente que está señalando esto. El otro día había un abogado que había pedido una reducción de sentencia en el programa de Carlos Alsina. De hecho, el caso más famoso que han utilizado, porque han utilizado un caso pues muy sórdido de, no, es un padre que abusó de su hijastra, y están utilizando este caso como para decir que esta sentencia era injusta. Bueno, este abogado fue al programa de Carlos Alsina a explicar la sentencia. Evidentemente dijo, esta gente que está hablando de esta sentencia ni la ha leído ni tiene ni idea de lo que está hablando. Y luego también dijo que, independientemente de que hubiesen añadido esa disposición, eso lo que hubiese hecho es dificultar el trabajo de los abogados a la hora de pedir la reducción de condenas. Pero que, ateniéndose a derecho, él hubiese podido por lo menos reclamarla, porque en el momento en el que bajas la horquilla de penas, pues nuestro Código Penal sí que ofrece esta posibilidad. Pero sí que les hubiese costado más y hubiese sido más complicado. Lo que ha sucedido simplemente es que directamente no han incluido esto y ahora se han visto en este problema del que están intentando escapar huyendo hacia adelante. Y a todos los que no están huyendo hacia adelante con ellos, a toda la izquierda mediática que no les está comprando el cuento, pues les están acusando de formar parte pues, de la misma conspiración judío-masónica que ahora mismo contra Podemos por parte de todo tipo de poderes. A mí que ataquen a otros compañeros, pues bien, puede entenderse como, bueno, pues las cosas que suceden dentro de los partidos. No estáis conmigo porque estáis con el adversario, porque no nos entendéis. Lo que a mí me da desconcertado es un ataque tan frontal contra toda la judicatura, hasta el punto que el Consejo General del Poder Judicial ha tenido que protestar. Gente, ya ves tú, tan fría y desapasionada como los jueces, han tenido que redactar un documento, lo leí yo ayer. Sí. Denunciando el hecho de, bueno, nos están diciendo que ¿quién fue? Ángela Rodríguez Pam, creo que compareció y les pidió que se formasen. Los jueces españoles, por cierto, están muy bien formados, no sé si los que mejor del mundo, pero ahí le debe andar porque llegar a ser juez es realmente complicado, y les estaba diciendo que se formen en género. Claro, muchos jueces reciben formación ad hoc, especialmente los que están encargados de este tipo de juzgados, ¿no? Pero bueno, aunque no estén formados en género, un juez tiene que aplicar la ley, sí, la que haya, aunque no esté de acuerdo con ella. Puede suceder que un juez o una jueza, pues no me guste la ley que tengo que aplicar, pero aplica la ley. Claro, la idea es que la ley esté redactada de una manera en la que, independientemente de que el juez sea facha, que el juez sea comunista, que el juez sea machista o que el juez sea feminista, no le quede otra que aplicar la ley. En el momento en el que tú tienes una ley que un juez facha te la puede interpretar de una manera, un juez feminista te la puede interpretar de otra y un juez terraplanista te la puede interpretar de otra, esa ley no está bien redactada, no está bien hecha. Entonces, bueno, pues eso es su... Ahora mismo esa es la opción que han tomado. Vamos a atacar a la judicatura, vamos a decir que todos los jueces son unos corruptos y, claro, ellos les estaban llamando que son unos machistas con toga, que eran unos señoros, que no tenían... Pero esto no es nuevo, esto ya lo han hecho en otras ocasiones. Sí, claro, pero en este caso se da la situación de que muchas de las condenas que ellos están protestando son condenas que han sido resueltas por jueces mujeres. Claro, la condena que ellos utilizaban y que llevaban a todos los lados diciendo, mira qué clase de reducción de sentencia le han dado, con esta judicatura machista, ¿cómo se puede? Rollo, bueno, esto, el otro día en la base la llamaban señor a los jueces, rollo, esto lo ha resuelto una mujer. Y perdona, no solo los jueces fachas os están leyendo la cartilla, es que Mujeres Juristas Themis también os está señalando, diciendo que esto que habéis hecho está mal. Y esa asociación de Themis no es precisamente heteropatriarcal. Es una asociación de juristas feministas. Y luego también juezas y jueces por la democracia también les han señalado y han dicho que esto que están diciendo no da lugar. Y bueno, ellos siguen con la huida hacia adelante, parece que nada les va a parar y... Pues nada, hasta que un juez decida realmente tomar cartas en el asunto, porque estos señores casi, en algunas ocasiones, en el momento en el que tú acusas a un juez de no cumplir la ley, le estás acusando de prevaricar y yo qué sé. Es el delito más grave al que puedes acusar a un juez, vamos, está usted prevaricando. Es decir, el otro día en rueda de prensa Irene Montero lo dijo, hay jueces que no están cumpliendo la ley, que se están saltando la ley, y que lo están haciendo además por perjudicarnos a nosotros.
Claro, que eso lo diga en La Base, por ejemplo. La Base, para quien no lo sepa, es el programa de radio online que tiene Pablo Iglesias, que es un programa, en fin, pues va dirigido a un público muy concreto, de gente, votantes o exvotantes de Podemos, gente de izquierdas. Y es influyente, yo creo, que en este mundillo. Que lo diga Pablo Iglesias, un invitado de Pablo Iglesias en La Base, me parece correcto. Para eso están los programas de radio, ¿no? Para que cada uno dé su opinión y la diga más gorda si es que le dejan decir la gorda. Pero que lo diga una ministra del gobierno. Eso es lo grave, o que lo diga una secretaría de Estado. Yo creo que no alcanzan a entender la dimensión de lo que significa muchas veces lo que están diciendo. Muchas veces, el otro día lo discutía con uno de mis seguidores en Twitch y decía, es que parece que están jugando a los gobiernos. Parece que están... ¿Sabes? Los juegos que tenían dentro de la política, en plan, han pasado de jugar a las cocinitas, ahora están jugando a... ¿Sabes? Vamos a hacer leyes, vamos a echarle la culpa a este, ¿no? Vamos a hacer estos movimientos. ¡Qué audaz esto! Echarle la culpa a los jueces. ¡Qué buena idea! No sé, a mí me da la sensación de que muchos de ellos no entienden la posición en la que están. Y las consecuencias de sus palabras. Y las consecuencias de sus palabras. Irene Montero no sé si es consciente que cuando ella habla está hablando el Estado. No está hablando solo Irene Montero, está hablando el Estado cuando habla en condición de ministra, no cuando habla en condición de Irene Montero personal, privado, de madre, ¿no? Qué sé yo, no, cuando habla en condición de ministra. Y cuando Ángela Rodríguez habla también el Estado porque es secretaria de Estado. Es secretaria de Estado. Y atacar además, que un poder del Estado, como es el Ejecutivo, que es lo que es Irene Montero, no lo olvidemos, es ministra del Gobierno, ataque de una manera tan frontal a otro poder del Estado, que es el judicial, que constitucionalmente es un poder independiente, pues no lo sé. Aparte de quedar feo, es que yo no sé hasta qué punto esto es hasta legal. Y lo hace encima para tapar una cagada suya. O sea, que no olvidemos, porque hay gente que está diciendo, bueno, pero es que esta ley, y es cierto, pasó por no sé cuántas revisiones y luego fue votada por el Partido Socialista, Esquerra Republicana, todos los socios del gobierno e incluso Ciudadanos. Los únicos que se opusieron fueron Partido Popular y Vox. Es cierto. Se pueden compartir responsabilidades con otros, pero principalmente la que se puso la medalla cuando apareció la ley, que dijo que esto era vanguardia en legislatura feminista, fue Irene Montero y fue el Ministerio de Igualdad. Esta era la ley del Ministerio de Igualdad. Entonces es normal que ahora las responsabilidades y todo el mundo mire a aquellos que celebraban la ley como suya, que fueron pues Irene Montero y toda su tropa. Esto tiene una derivada política más todavía, ya estamos metidos de lleno en la parte política de este asunto, y es la derivada dentro del propio gobierno de Pedro Sánchez. Como bien sabemos, es un gobierno asediado por todos los frentes, que le queda aproximadamente un año de vida, si es que llega al año, no tenemos idea, pero todo parece indicar que así será. Pero la relación con Podemos no siempre ha sido buena entre los ministros socialistas, como bien se sabe. A estas alturas de legislatura creo que ya ha habido suficientes filtraciones como para imaginar que los socios no están precisamente a partir un piñón, y dentro del propio grupo de Podemos, porque Yolanda Díaz, que es la heredera de aquello, ¿no? A la salida de Pablo Iglesias, la que heredó la vicepresidencia, el Ministerio de Asuntos, el Ministerio de Trabajo, en fin. Bien, no, esta es una de las que no se han pronunciado al respecto. Esa es la razón por la cual Pablo Iglesias le atacaba. Es decir, claro, que ha creado esto un temporal dentro del propio gobierno. Claro, pero es que lo que le están pidiendo en este caso, o lo que le estarían pidiendo al Partido Socialista, incluso a otros aliados dentro de su grupo, como podía ser la propia Yolanda Díaz, es que se unan a un ataque frontal en contra del Poder Judicial al que le están acusando de conspirar y de prevaricar en contra de Podemos. Yo entiendo que si su reacción hubiese sido más prudente, hubiese sido de, bueno, vamos a esperar a ver qué dice el Tribunal Supremo, a ver... Pero es que lo que ellos han dicho es, no, yo me apuesto la mayor, nos vamos con la cabra al monte, lo que vamos a hacer es acusar a toda la judicatura de prevaricar y demás. Claro, lo que contaban algunos periodistas han publicado es que Irene Montero de puertas para adentro estaba hecha un obelisco. Tiene que estarlo. He dicho obelisco, estaba hecha un basilisco. Estaba muy cabreada porque entiende que ha habido un fallo en el que no habían calculado y que ahora mismo básicamente les está comiendo por dentro, y aunque ellos por fuera estén contando la cantinela de que los jueces están conspirando contra ellos,
lo que consta es que esta señora está muy enfadada y... Bueno, Irene Montero, sinceramente, entre tú y yo, bueno, tú y yo y nuestros contraescuchas, Irene Montero se pasa mucho más tiempo enfadada que de otra condición. Acuérdate hace no mucho, cuando sucedió aquello de la madre esta que mató, bueno, esta no era precisamente protectora, la madre de Olivia. Claro, es que venían de ahí, además. Claro, venían ya de una crisis interna gorda. Recuerda Irene Montero en las Cortes, cuando van los periodistas y le preguntan por el caso, que se le notaban los nervios y la tensión, ¿no? Y han salido de una y se han metido en la siguiente. Por supuesto que condenamos esta violencia y todo nuestro cariño para la familia. Yo me fijé ahí que en ningún momento dijo la palabra padre. En cualquier otra situación en la que se hubiese dado un caso similar, ella hubiese puesto desde el minuto 1 varios tweets en apoyo a la madre, hubiese hecho algún tipo de... no sé, discurso en el Congreso de los Diputados y demás. En este caso, mandó cariño a la familia y luego inmediatamente dijo que ellos iban a seguir estando con las madres protectoras. Que madre protectora hubiese sido esta señora si en lugar de asesinar a su hija hubiese decidido secuestrarla y llevársela a cualquier otro sitio. Porque también era una señora que acumulaba una serie de denuncias falsas, en este caso en contra del padre. Es el Ministerio de Igualdad, es un grupo de activistas al final, Fernando. Un grupo de activistas que se han aupado sobre un gobierno. Bien, se está hablando de posible dimisión de Irene Montero. No es la primera vez que se habla de esto en lo que va de legislatura. Son 3 años ya y ha habido bastantes escándalos. Estamos grabando este programa, no lo olvidéis, no es un programa en directo, así que es posible quizá que cuando lo escuchéis ya haya dimitido. Yo personalmente lo dudo que vaya a dimitir, que vaya a presentar su dimisión. Y creo que por circunstancias exclusivamente personales. Es decir, que no se quiere quedar sin empleo, en una palabra. Ella y todo lo que llevó para el ministerio. Si dimite, está claro que no va a ser por voluntad propia. Otros, en cambio, pero claro, dimitir tiene que ser por voluntad propia. La otra es que te cese el presidente del gobierno. Pero claro, eso supondría una ruptura. Existe la posibilidad de que te hagan dimitir. Es verdad que en el No te hacen dimitir. Dimitir es algo que sale de ti. ¿Vale? Lo que puedes hacer es un charlas de despacho, sí, a partir de las cuales después es la persona... Vale. Puede ser un cese vestido o travestido de dimisión. ¿Vale? Oye, mira, te tienes que ir, no te vas porque lo digo yo que soy el jefe. Ahora bien, de puertas afuera, de ahí, cuando abras la puerta, vamos a decir que has dimitido y que te vas por tu propio pie. Bien, en este caso, una dimisión sería que se presentase en el Palacio de la Moncloa y le dijese, Pedro, pues entiendo yo que le llamara por su nombre de pila, Pedro, que me voy, que es más si es irrevocable, que tal, que esto no lo aguanto más, la tensión me puede, llevo días sin dormir y, en fin, que es que no voy ni bien al cuarto de baño. Y se va. Y bueno, pues se nombra a una nueva ministra de Igualdad, entiendo que sería ministra, y ya está. Lo otro es que Pedro Sánchez le diga, te voy a cesar, Irene. El momento en el que vas a tener haga que eso Pedro Sánchez, el gobierno Este gobierno implosiona. Pero claro, ten en cuenta que el propio grupo de Podemos dentro del Congreso no está precisamente unido. Yolanda Díaz pertenece al mismo grupo. Yolanda Díaz... Hay 4 ministros de Podemos. Una de esos ministros es Irene Montero, pero es que la otra es Yolanda Díaz. Y luego está también Alberto Garzón. Bueno, Alberto Garzón que va por su lado. Va por su lado también. Pero claro, por un lado lo que se habla, si lees a Luca Costantini, que me consta que lo lees, es... No solo lo leo, sino que a veces pasa por la contra. De hecho, estuvo aquí hace un par de semanas. Es un gran invitado. Yo le voy a traer la semana que viene también a mi canal de YouTube. Pues básicamente existe una clara división, pero que es algo que se lleva arrastrando desde hace ya tiempo. Por lo visto, desde la parte de Podemos, de Irene Montero y Ione Belarra, siempre habían visto a Yolanda Díaz como un outsider, alguien que no pertenecía al grupo, alguien que no pertenecía a Podemos, siempre se le ha mirado con desconfianza. Pablo Iglesias, cuando salió cuando salió del cargo de vicepresidente después de presentarse a las elecciones del 4M que también le fueron, decidió que Yolanda Díaz, porque era la que estaba mejor situada en las encuestas en ese momento y era la mejor valorada dentro del gobierno, fuese su sustituta. Yolanda Díaz hace poco dijo que además ella se enteró de que iba a ser vicepresidenta y de que la habían nombrado como sustituta por los medios de comunicación, es decir, Pablo Iglesias ni siquiera se lo comunica a Yolanda Díaz. Y básicamente lo que pretendían era que Yolanda Díaz fuese la cara visible del proyecto, pero que todos los cuadros, todas las personas que estuviesen dentro de su equipo y que
que formasen el gabinete con ella y demás, fuesen gente de Podemos, fuesen gente puesta a dedo por Pablo Iglesias. Del entorno de Irene Montero, Yone Belarra. Esto, a Pablo, que creía que le iba a salir bien, no le ha salido tan bien, porque Yolanda Díaz puede parecer una mosquita muerta de cara a la galería, pero luego parece ser que ella pues sabe jugar este juego de tronos que hay dentro de la política, y a partir de entonces ha habido una guerra fría en algunas ocasiones, no tan fría en otras, como ha sucedido ahora, que en algún momento va a tener que estallar y que a partir del proyecto de Sumar y demás se está enquistando cada vez más y más. Las puestas en escena que hace Yolanda Díaz y demás nunca invita a nadie de Podemos, esto es algo que se sabe. Pablo Iglesias hace relativamente poco se lo afeó, le dijo: compañera, sal de la mano de Yone Belarra, ten un poco de respeto por nosotros que te hemos puesto ahí. Y Yolanda Díaz sabe perfectamente a lo que está jugando Pablo Iglesias y no va a ser la tonta útil que sea manejada por este señor. Entonces, ahora mismo nos encontramos ante una situación que por lo menos va a ser entretenida de ver. El no es no, podría decirse que aparte de dárselo a la sociedad española, como decía antes, el no es no a Irene Montero se lo está dando su compañera de partido. Sí. Que es una de las beneficiadas de todo este escándalo. Porque aunque no dimita, Irene Montero queda dañadísima de esto. Efectivamente, pero también es cierto que esto al final erosiona toda la izquierda, porque hay un montón. Yo, fíjate, el otro día dije, voy a ver lo que está pasando en el Twitter de Yolanda Díaz, y me metí, no había puesto efectivamente absolutamente nada del escándalo que estaba siendo trending topic durante 2 días seguidos y todos los medios de comunicación están hablando de ello. Ya puse unas fotos, no sé si en Chile o en Colombia, en algún sitio que estaba de visita, y tú mirabas los comentarios y todos eran militantes de Podemos o gente afín al partido en redes que le estaban afeando y señalando por no cerrar filas con su compañera que estaba sufriendo y demás. Es decir, yo creo que dentro de la misma izquierda se están empezando a dividir, como sucedió con el caso de Rejón, entre los que apoyan a unos, los que apoyan a otros, y parece que Sumar a lo mejor no va a despegar en la forma en la que a Yolanda Díaz le gustaría, o al menos es lo que apuntan también algunas encuestas. Y volviendo ya con la ley, y para terminar, que llevamos a lo tonto ya más de media hora, ¿qué crees que va a pasar con esto? ¿Se va a reformar de algún modo? ¿Tendrá que pasar de nuevo por las Cortes? No lo sé exactamente qué van a hacer. ¿Van a incluir una disposición de urgencia? Eso, no sé si es eso posible legalmente. Sí, a ver, de este agujero en el que se han metido tienen que salir. No puede ser. Esto no podemos aguantar los próximos 2 meses viendo cómo se revisan condenas de agresores sexuales que les bajan la pena o incluso salen a la calle, porque es que es un insulto. Vamos a ponernos, aunque sea solo un segundo, en la piel de las víctimas. Claro, y son las víctimas y sus familiares. Hay muchas víctimas que han salido pues absolutamente decepcionadas. Incluso la víctima de la manada creo que había comunicado a través de su abogada que se encontraba muy molesta de que estuviese llegado a suceder con esta ley y que incluso no llegaba ni siquiera a imaginar que uno de sus agresores pudiese de hecho reducir su condena a partir de esta ley que se supone que se hizo en su propio nombre. O abanderándola a ella. El problema ahora es que todas las disposiciones, esto lo ha explicado incluso la propia Victoria Rosell, todas las disposiciones transitorias, todos los cambios que se hagan ahora en la ley no tienen ningún sentido, porque en el momento en el que esta ley ha entrado en vigor, en la forma en la que lo ha hecho, todos los presos, como tenemos un código penal y un código legal totalmente garantista, ya tienen derecho a pedir la reducción de sentencia. Entonces, independientemente de que esta ley se cambiase, todos aquellos que pidiesen una reducción de condenas en base a lo que... Sí, el daño que está haciendo mientras está en vigor. Ese no se puede revertir. No se puede revertir. Es dramático. No se puede revertir, y aunque se cambiase la ley, ahora sí, todas las peticiones que se hubiesen hecho de reducciones de condenas se irían adelante porque, claro, no es algo retroactivo. Tú no puedes ahora cambiar la ley y de repente que no tengan efecto todas las peticiones de reducción que ya hay. Esas se han hecho con esta ley que se ha aprobado y que tenemos ahora y por lo tanto saldrán hacia adelante. Yo creo que lo que queda es que el Tribunal Supremo fije criterio. En el momento en el que el Tribunal Supremo fije criterio, pues esto estará listo para sentencia, ya no solo de la ley, sino de todo el Ministerio de Igualdad. Vamos, que ha sido, como podéis ver, un estropicio mayúsculo, una monterada en toda regla. No es la primera, me temo que si sigue en el gobierno no será la última.
porque cuando se gobierna con las tripas y no con la cabeza, y me da la impresión que ese ministerio funciona más con las tripas que con la cabeza, dicho sea con todo el respeto del mundo, pues sucede lo que nos está sucediendo. En fin, nosotros vamos a ir terminando, pero antes de nada vamos a agradecer muchísimo, yo desde luego, y espero que vosotros también, que nuestro querido Sergio Candanedo, que nuestro querido tío Blanco Hetero, nos haya acompañado hoy por primera vez en la Contracrónica, después de tanto tiempo. Pues muchas gracias a los contraoyentes y muchas gracias a ti, Fernando. Por cierto, si dices que esto puede volver a pasar, en el momento en el que la ley trans pase en el BOE, probablemente nos encontremos en una segunda parte de lo que sucede cuando pones a activistas a legislar. Correcto. Bueno, pues con esto nos quedamos. Nos vamos a ir con Pizarro, que nos va a hablar de la vuelta de Donald Trump, y a la vuelta ya nos despedimos. Donaldo no es imprescindible, ni para el país, que tendrá elecciones en todo caso, ni para su partido, que ha encontrado un candidato joven y con tirón electoral. Donaldo se presenta a candidato republicano porque ya es enteramente un político y como tal siente que tiene que organizarle la vida a todos, repartir favores, cobrarse venganzas y todo con promesas y sonrisas y en su caso circo y aspamientos pese al fracaso previo. ¿Qué puede aportar ante la fractura social que supone la actual polarización estadounidense? Gasolina al fuego. Como siempre en democracia se trata de elegir entre ineptos mentirosos al menos odiado u odioso. Los republicanos ya tienen al primer voluntario. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, termina la Contracrónica de hoy, una Contracrónica especial hecha en remoto, hecha desde Orense, ciudad preciosa, como os decía al principio, a la que tenéis que venir, aunque solo sea por ver su casco antiguo, que es una auténtica delicia, tiene una catedral preciosa, y no solo la catedral, tiene unas callejuelas que son una maravilla, sino que además se come divinamente. A mí y a Sergio nos han dado de comer y de cenar, que en fin, que vamos a pasar ahora 2 o 3 días ya sin comer y sin cenar, porque es que estamos como bolas, que si nos tiran por la calle abajo, pues saldríamos rodando. En fin, queridos, con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.